Operación Medusa. Una investigación sin precedentes realizada por el Ministerio Público Dominicano, que ya presentó acusación formal contra el ex procurador Jan Alain Rodríguez, quien guarda prisión desde hace un año por supuestamente ser el cabecilla de un entramado mafioso donde se manejaron más de 1.000 millones de pesos en sobornos. En un expediente blindado con más de 3.500 pruebas y 12.275 páginas, figuran 41 imputados y 22 empresas, y se incluyen a más de 400 testigos que de una u otra manera estuvieron involucrados en la pirámide criminal mientras Jan Alain estuvo a la cabeza de la Procuraduría del año 2016 al 2020. Los imputados, que van desde custodios de almacén hasta los apellidos más distinguidos de la sociedad dominicana, enfrentan cargos por coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores y estafa contra el Estado. También por sobornos, por cometer crímenes y delitos de alta tecnología, así como lavado de activos. Por la implicación de un hijo en el caso, el ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla, ha pedido una licencia de su cargo, mientras el ex procurador Jan Alain Rodríguez y 3 exaltos cargos de su gestión guardan prisión preventiva en Najayo y otros 3 están bajo arresto domiciliario. Hoy en la mesa analizamos hasta dónde llegaron los tentáculos de la medusa. Conversamos sobre qué podemos esperar en el juicio de fondo y sobre cuáles serían las consecuencias de probarse ciertas las acusaciones que ya de por sí han sacudido los cimientos de la oligarquía dominicana. Repito, cualquier pregunta, #caso Medusa. Vamos a conocer a nuestros invitados del día de hoy. Tenemos con nosotros al sociólogo Cándido Mercedes, quien es miembro de Participación Ciudadana y experto en desarrollo organizacional. Bienvenido, Cándido, gracias por estar con nosotros. Y aunque ustedes digan, ¿y qué hace un sociólogo? Si eso es una materia de leyes, abogados, pero esto es un fenómeno sociológico, esto afecta de alguna forma también a la sociedad dominicana porque está teniendo un impacto enorme. Y esto puede marcar alguna diferencia, habrá que ver. También tenemos con nosotros a Fabián Melo, ex fiscal, abogado con un doctorado en argumentación jurídica, es un colaborador de esta mesa, asiduo colaborador. Gracias por estar con nosotros, Fabián. Emmanuel Rosario, quien es abogado penalista, gracias, Emmanuel. Y José Vergés, abogado litigante. Gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Así como el expediente es extenso, así es difícil empezar con una primera pregunta. Yo lo que quiero saber, para empezar, ¿ustedes han leído parte de este expediente, todo el expediente, mitad del expediente? Eso no hay forma. ¿Tienen una idea del alcance de este expediente? Y tú, Fabián, como exfiscal, ¿esto realmente es un hito en la historia del Ministerio Público? ¿Es un hito? ¿Marca un antes y un después? ¿Tú creías que podía salir algo tan profuso y tan detallado, con tantas pruebas y tantos testigos? Bueno, ciertamente, gracias por la invitación. Y debo decir que por múltiples circunstancias el caso reviste la connotación de ser un caso paradigmático. Primero, porque se trata de una figura emblemática dentro de lo que es la persecución penal. Se trata de un procurador general de la República, un ex procurador. En Latinoamérica, en la actualidad, es solamente el de Perú, que tuvo un caso, sí, y ahora el de República Dominicana han tenido una situación apremiante de esa naturaleza. Es paradigmático por esa característica y también por la cantidad enorme de vinculados en relación con el procurador general, el ex procurador general de la República, y también por la cantidad de pruebas que implica este caso
de enormes circunstancias y consecuencias. Yo he visto la medida de coerción antes de venir para acá que se solicitó y he hecho una comparación para poder concluir de esa forma, de que se trata de un caso paradigmático. Y la diferencia que hay, el tránsito de la medida de coerción a la acusación es algo que merece un reconocimiento por parte de la sociedad en cuanto a esos fiscales que se fajaron a construir esa acusación. Imagínese, en la medida de coerción se estaba hablando de una cantidad de testigos que no pasaban de 50 y ahora se está hablando de 400. En la medida de coerción se estaba hablando de pruebas documentales que llegaban a 360 y ahora son miles de pruebas. 3.500. Se estaba hablando en la medida de coerción de 6 pruebas materiales y ahora la cantidad es enorme, lo que significa que el trabajo que hizo el Ministerio Público fue un trabajo serio, responsable y ha valido la pena el esfuerzo y le ha dicho a esta sociedad que ciertamente ha hecho una investigación con responsabilidad. Yo quiero irme a la pregunta, creo que se hace todo el mundo. El Ministerio Público obviamente ha recurrido a la delación premiada. Lo hizo con Cano para robustecer precisamente el caso que ya tiene. Pero hay personas que, aunque no figuran en la lista de imputados, cuando el Ministerio Público habla de ellos en algunos párrafos, como por ejemplo con el exministro Lisandro Macarrulla, lo pone como el acusado. Asimismo lo hace con la esposa de Jean Alain, el exprocurador, la pone como la acusada. ¿Esto es un error técnico? ¿Esto es una dejadez del Ministerio Público? ¿O es que podrían ser luego imputados? Ustedes han visto esto, ¿no? Claro. Dentro de, y la diferencia a propósito de acusado, imputado. Para que la gente entienda, porque confunde, y más que nada cuando se ven también personas que se han involucrado a fondo, que son responsables de parte de lo que se ha hecho y que no salen acusados. Hay muchas preguntas que la gente se hace en torno a esto. ¿Quién nos responde? Sobre ese punto, quiero decir lo siguiente. Yo he sido reiterativo en el tema de que cuando los casos revisten complejidades como esta, se pone en práctica lo que nosotros llamamos el criterio de la persecución penal estratégica. Eso quiere decir que el Ministerio Público en un caso complejo tiene su forma de presentar las conclusiones de su investigación. ¿Y qué significa esto? Vamos a imaginar que en una investigación compleja el Ministerio Público tiene alguna estrategia de persecución en relación a cualquier persona que se esté investigando. Dentro de un proyecto de esa naturaleza puede haber un proyecto de investigación también. Eso no se puede descartar. Eso es parte de la estrategia de persecución del Ministerio Público. Al final, quizás nosotros podamos ver que esa investigación estratégica va a generar sus resultados. ¿Más acusados, por ejemplo? Puede ser en un futuro. Porque pero el error... ¿Eso es un error? No es un error. Que aparezca así como el acusado, no, la acusada. Es el producto de una investigación penal estratégica. Pero no está entre los 41. Claro, porque eso es estratégico. Claro. ¿Están ustedes de acuerdo con Fabián? Un primer punto, cuando se hacía la distinción en cuanto a su pregunta entre imputado y acusado, aquí hay que verlo en diversas fases del proceso. Durante la etapa de investigación y desde que se inicia un proceso de medida de coerción, la persona pasa formalmente a denominarse imputado dentro del curso de un proceso penal. Cuando ya se formaliza una acusación, la persona es el acusado. Ahora, dentro del proceso se le suele llamar imputado. Quiere esto decir que en términos prácticos, prácticamente estamos hablando de lo mismo. Imputado y acusado. En términos coloquial, para que las personas quizás no se dispersen en cuanto a eso. Bueno, en el expediente con Jean Alain es el acusado, el acusado, el acusado. Ya es el acusado porque lo que estamos leyendo todos a través de las redes sociales, a través de los medios, es una acusación. Sí. Eso es una acusación. Exacto. Entonces usted también hacía una pregunta muy interesante cuando usted hablaba del delator premiado y decía que aparecían varios nombres en la acusación, qué pasaba con esas personas.
Aquí hay un tema, la acusación en materia penal es cerrada. Todo el que aparece ahí es el que forma parte de la acusación. Y todo el que se le está formulando algún tipo de cargo en ese acto es el acusado. Cualquier persona que le puedan decir, por ejemplo, doctor Belleja acusado, Manuel Rosario acusado, no, yo no soy acusado. Acusados son los que están ahí y a la cual se le imputa y se le solicita auto de apertura a juicio, que es la consecuencia de esta etapa que se va a vivir ahora. Porque el proceso penal se vive por etapas. Primero se inicia una etapa investigativa, luego sigue una etapa preliminar, que es la que nosotros vamos a ver ahora. Esa etapa puede culminar con un auto de apertura a juicio, que es lo que está esperando la sociedad en sentido general. Puede también terminar con un auto de no al lugar, eso también es una posibilidad. Es difícil. Pero son posibilidades. Yo lo presento como posibilidades porque ahí está el código, es lo que dice. Se parte la isla en dos. Y luego viene una segunda, una tercera, que es la etapa de juicio. Ahí es donde la persona es declarada culpable o inocente. Después nos dirán más o menos al final ya cuánto tiempo debemos más o menos esperar, tener una idea de cuándo proyectar, de cuándo se haga este juicio. Pero hablando de las delaciones, esto ha sido sumamente importante. Como decía Fabián, y como lo hemos podido ver en lo que estamos leyendo, cómo se ha enriquecido, se ha robustecido el expediente con tanta gente que ha ido apareciendo. Pero el más importante, todo el tiempo nos ha dado la impresión, porque no lo sabemos, pero es desde hace unos meses, lo hemos visto así, ha sido Rafael Cano, que se encuentra actualmente en España. A la gente, cuando se pone a leer esto, dice, oye, pero Cano es un individuo que está... Jean Alain y él tienen la misma prácticamente responsabilidad en todo lo que ha ocurrido. Sin embargo, él está en España, está detenido realmente, preso en una cárcel, está en una casa, él está dando toda la información, es el testigo estrella, de hecho va a venir y lo sabemos porque ya ha salido en la prensa. Pero ¿qué se puede esperar con relación a esta persona? Porque nosotros sabemos que las delaciones son premiadas, o sea que se les concede menor pena o algo. ¿Qué se puede esperar en el caso de Rafael Cano, que es un testigo tan importante, pero que a la vez es una persona sumamente culpable en todo esto? Bueno, eso dependerá, está a criterio del Ministerio Público, que es el que está llevando a cabo la investigación y quien, por una estrategia propia del proceso, lo está utilizando como un colaborador, figura que está prevista en el Código Procesal Penal. ¿Qué pasa con los colaboradores? Son los que colaboran con la investigación y a cambio pues reciben quizás un tratamiento más magnánimo del... ¿Libres no salen? No necesariamente. Habría que ver si se podría en ese caso aplicar lo que se llama el criterio de oportunidad que establece el Código Procesal Penal, que establece ciertos límites de aplicación. Es decir, se puede aplicar cuando el interés público no está gravemente comprometido o cuando las penas que castigan los delitos que se le imputan exceden los 3 años. Entonces, habría que ver cuál es la estrategia que va a seguir el Ministerio Público respecto de ese caso en particular. Un ejemplo perfecto de delación premiada fue Zobeida, que al final cumplió, 5 años presa y tuvo que devolver bienes, pero más de ahí no pasó y le tocaba mucho más. Pero en este caso, Rafael Cano es cerebro junto con Jean Alain Rodríguez de toda esta operación. No estamos hablando de cualquiera. No. Con Cándido hablamos ahora en el próximo bloque, pero en esa parte yo quiero que Fabián diga algo. En relación a la delación premiada, nosotros estamos repitiendo la figura, pero esa figura no existe en la legislación penal dominicana. La delación premiada, aunque tiene un origen filipino de la época del 1830, no todos los países la han regulado. En República Dominicana necesita una ley de criminalidad organizada para poder darle forma a esa figura. Nosotros lo que tenemos son criterios de oportunidad en la legislación procesal penal y a través de esos criterios de oportunidad, pues el Ministerio Público puede llegar a acuerdo
con imputado, pero hay un obstáculo en relación a los acuerdos y tiene que ver con el rol que va a jugar esa persona que llegó a un acuerdo en función de los parámetros de la norma procesal penal. Por ejemplo, si usted sigue como imputado, usted no puede sentarse a declarar como testigo. Él no usted está imputado, lo estamos viendo. Sí, claro. Es aclarándole a los que están viendo para que entiendan. En el sentido de que un imputado y un testigo tienen roles diferentes. O sea, si Cano hace un acuerdo con el Ministerio Público para sentarse ahí como testigo, obviamente eso obedece a una estrategia del Ministerio Público para aprovechar su declaración como una prueba testimonial. Ahora, si lo encarta, tendría que abocarse a que ese imputado haga una confesión en el tribunal. Y una confesión podría tener un valor quizá no tan esencial como el valor que puede tener un testimonio. En ese sentido, ya hay precedentes de casos anteriores complejos como el caso Paya, donde el Estado y el Ministerio Público tuvieron que sacrificar a algunos imputados y dejarlo en calidad de testigo para poder sacar mejor provecho a la calidad de ese imputado que o sea, ocupando el rol de imputado no iba a poder ser aprovechado como se aprovechó como testigo. Y esa era la pregunta. Si es testigo y es testigo estelar, vital, fundamental, entonces no se le puede condenar. No, obviamente que no, si está en calidad de testigo. Pero Girón, por ejemplo, Girón es el vocero del caso Coral, de la operación Coral, fue el que delató a todo el mundo. Él no le importó nada. Pero él tiene un cargo y está en prisión domiciliaria ahora mismo. Está encartado. No es lo mismo. Lo de Girón es una confesión. No es un testigo. Y ojo, él está encartado en el proceso, es decir, es parte del proceso. Sí. Yo lo que me imagino, que ya en un juicio de fondo, cuando pidan la prisión, la pedirán suspendida respecto de él. Es decir, que él no cumpla prisión. No. Simplemente el Código Procesal Penal prevé ciertas figuras. Uno de ellos es la suspensión condicional de la pena, donde, por ejemplo, el juez te dice, te condeno a 10 años, pero de esos 10, tú pasas 5 en prisión, 5 en libertad condicional. O te puede decir, está suspendida totalmente la pena. Tú tienes que establecer... Es una especie de premio también por la colaboración de la confesión. Fíjese cómo dice la palabra, delación premiada. Es lo que dice el doctor, el distinguido doctor. ¿Qué es lo que sucede con la delación premiada? Es una figura que realmente no existe como tal en el ordenamiento dominicano. Una figura que incluso se utilizó mucho en Brasil. En los procesos en los maxi procesos que se iniciaron. Ahora que no solamente el abajato, fueron muchos procesos. Se denominaban los maxi procesos allá en Brasil. Y lo que se suscitaba era que se le perdonaba a esa persona para que delatara y dijera, porque eran personas o eran declaraciones que eran tan vitales que tú no las podías conseguir de otra pero en forma. este caso lo que nos interesaba saber era si Rafael Cano, que está en España y que se dice por ahí que no quiere venir hasta que no empiece el juicio, está porque quiere, él es ciudadano español, porque no lo han querido traer, porque conviene que esté allá, lejos y protegido, porque es el testigo estelar y sabemos que los testigos estelares son protegidos en juicios importantes. Entonces, luego de esto, sabemos que entonces no puede ser condenado. Ni se le puede quitar parte de lo que se robó, tampoco, porque ese sí robó. Señores, vamos a hacer una pausa. Tenemos que hacer una pausa. Vamos a seguir hablando, porque entonces mucha gente va a decir, ok, yo voy a robar y después yo me voy a convertir en testigo estrella, yo voy a contarlo todo y a mí me van a dejar mi dinero y me van a dejar suelto. Vamos a pasar un mal momento, pero me quedo rico para el resto de mi vida. Digo, yo no sé. Yo hago esa pregunta y me imagino que ustedes en casa también. Hacemos una pausa y seguimos hablando de este tema. Contamos con su colaboración a través del hashtag, no lo olviden. Ya volvemos. Bueno, señores, estábamos riéndonos un poquito porque aquí alguien leyó, pobres abogados, pobres, los abogados están frotándose las manos y es verdad. Hemos tratado, para este programa llamamos a muchos abogados y todos los que conocíamos, todos. Se negaron. Están trabajando en el caso Medusa. Aquí están todos con trabajo ocupados ahora. Vámonos con Cándido, porque viendo esto desde el punto de vista sociológico, cuando usted ve la lista, de los 41 imputados, ninguno pasa de los 45 años. Son muchachos con doctorados, con maestrías, de buena educación, de buena familia, familias que no tienen antecedentes de ser, no sé, son familias muy serias.
Entonces uno dice, ¿qué es lo que está pasando en nuestra sociedad? ¿Qué es lo que está pasando con nuestros jóvenes que tienen tantas oportunidades por delante y la desperdician de esa manera? Sí, pero yo quiero comenzar como parte de la pedagogía social. Mire, esto lo publicó Participación Ciudadana. Es un inventario de construcciones 1960-2004. Esas construcciones quedaron paralizadas, 1.476 construcciones quedaron paralizadas. Cuando tú miras, eso es parte del clientelismo político, de la corrupción y el dispendio en República Dominicana. Después vino Participación Ciudadana y escribió este libro, 20 años de impunidad. 226 casos, solamente 6 recibieron sentencia definitiva y 5 de ellos fueron absueltos. 227 casos. Luego hicimos el libro Corrupción sin castigo, 94 casos. La sumatoria de esos dos en 30 años suman 327. ¿Qué ocurre? Que República Dominicana todavía es uno de los países con mayor corrupción rampante. Foro Económico Global nos mide y somos el 8º país del mundo en corrupción. Transparencia Internacional nos mide y sacamos 28 y 30, desde el 2001 hasta aquí. ¿Qué quiere decir eso? Una corrupción endémica, profunda en República Dominicana. El 5º en América Latina. ¿Somos corruptos los dominicanos, lo que tú estás diciendo? No, el 5º. ¿Qué ocurre? Que hay una corrupción endémica desde el 1492. Ahora bien, ¿qué ocurrió? Que en los últimos 25 años en República Dominicana se instaló una corrupción estructural, sistémica, estructural e institucional. ¿Qué pasa con eso? Que el liderazgo puede ser positivo y negativo. Y ese liderazgo se derrama de arriba a lo largo de todo el tejido social e institucional. En esos 25 años, la corrupción crecía como la verdolaga en el campo, pero al mismo tiempo éramos el segundo país de América Latina, de los 34 países, con el coeficiente de impunidad más alto. Aquí no había judicialización de ningún caso. En este caso, que estamos, toda la sociedad civil está contenta. Señores, es un caso paradigmático, como decía Fabián, es un caso extraordinariamente emblemático, porque por primera vez en República Dominicana comienza a judicializarse la corrupción, independientemente de la clase social que usted pertenezca. Y eso, desde el punto de vista sociológico y de la pedagogía social, es enorme, porque tiene que haber consecuencias, no importa qué categoría social, económica, política, ideológica o eclesiástica tenga un individuo. Usted la hizo, usted tiene que pagarla. Y eso no estaba sucediendo. ¿Qué ocurre? Por primera vez vemos la delincuencia política, porque eso de Jean Alain se llama delincuencia política, claro, que aquí nadie le quiere llamar. Pero encontramos lo que se llama el delito de cuello blanco. El 98%, por no decir el 100% de los imputados, son delitos de cuello blanco. Pero eso no se castigaba aquí. ¿Por qué? Porque solamente se visibilizaba a los actores políticos, sí, y no los actores empresariales que estaban detrás. Por primera vez, sobornados y sobornadores están implicados, imputados. Y eso es sumamente interesante. Pero ahí hay muchachos que de generación en generación, su familia nunca había visto su apellido manchado. Nunca. No habían salido manchados los apellidos. Pero estaban. Posiblemente. Es que esa es la historia de República Dominicana. Mi pregunta, estos 25 años que decías tú, 20 o 25, por no decir que son del PLD nada más, estos últimos años crearon un sistema que permitía, y uno vio cómo fue creciendo, porque, óyeme, es que cuando se empezó hace muchos años a desbordar. Pero los límites ya traspasaron lo imaginable, porque tú dices que esto nos alegra, pero también nos deprime profundamente. O sea, ver cómo fueron capaces de entregar comida podrida con tal de beneficiarse, ver cómo el Banco del Estado en una sucursal daba dinero sin que ni siquiera se presentaran los cheques, ver cómo tan alegremente se jugaba con la vida de tantos y tantas personas privadas de libertad, su futuro, diciendo que estaban humanizando esa vida. Sí. Y que tanta gente que no tiene la más mínima necesidad económica se involucrara. Todo es porque se pensaba que nunca iba a haber castigo. A partir de ahora,
¿Podría cambiar eso en nuestra sociedad? Obviamente que sí. Es que la sociedad cambió. Todo esto que estamos viendo es fruto y expresión de que tenemos una sociedad que está cambiando. No es una revolución de 100%, pero donde hay una cleptocracia tan profunda y que tú le estás dando, se está destrozando, María Cela, todo lo institucional, estructural y sistémico que estaba generado como consecuencia de un partido hegemónico dominante donde la corrupción y el clientelismo eran el pasaporte de ellos. Lo de Jean Alain era producto de ese ambiente de putrefacción, de podredumbre, de perversión, de envilecimiento de esta sociedad, donde los actores empresariales no están al margen. Señores, el Foro Económico Global nos ha venido midiendo y los empresarios nuestros, en lo que se llama responsabilidad social corporativa, de 142 países nosotros sacamos 137. O sea, el empresariado ha estado ahí porque acuérdense que la corrupción crece en la medida en que hay un corrupto y hay un corruptor. ¿Y quién es el corruptor? Lo que pasa es que nunca han sido visibilizados. Y como nunca habían sido visibilizados, no importa la edad, porque ellos lo que hacen es que reproducen lo que vieron de los padres. Esos jóvenes están reproduciendo, lo que pasa es que los padres nunca fueron visibilizados. Ahí es el alcance de lo que estamos viendo ahora. Aquí hay familias completas metidas en esta operación. Lo que pasa es que hay muchachos, por ejemplo, que como pensaron que nunca iban a ser perseguidos, que nunca se iba a descubrir esto, han puesto a su madre, a su tía, sin ella saberlo, de accionista de la compañía, y ya le involucran la familia entera. Y en el caso de Jean Alain, aparte del ambiente de putrefacción, de podredumbre de la sociedad, no hay dudas de que tú tienes que invitar a un psicólogo clínico, a un psiquiatra, porque ese señor, yo lo que soy es sociólogo. No. Ese señor tiene trastorno de personalidad. Pero él no es el único. No, pero es el único. Antisocial, increíble. Narcisista. Él no es el único. Él no es el único. Hay que hacerle quizás, hay muchas personas que llegaron a la política con sus trastornos. Y si pudieron hacer, y si hicieron lo que hicieron, fue porque pudieron. Porque tuvieron permiso. Porque tuvieron permiso. Exacto. Fabián. Sí, yo estoy de acuerdo con Cándido. Ha habido una especie de cambio social, de comportamiento de la sociedad en relación con esos temas. Pero yo quiero insistir en algo que lo he dicho muchas veces. Aunque la sociedad ha cambiado en relación con esos temas, nosotros necesitamos que esos cambios se traduzcan en una fortaleza institucional. Exacto. Eso significa que la sociedad, aunque su comportamiento haya variado, nosotros necesitamos leyes que representen ese cambio social. Ahora mismo, por ejemplo, la persecución de la corrupción y el tema de la impunidad no tiene una fortaleza institucional. No. La fortaleza institucional la vamos a adquirir cuando haya un ministerio público orgánicamente independiente. Pero los partidos políticos se opusieron a eso, a esa reforma que se quería lograr. Claro, pero la sociedad, a ese cambio que ha sido como una vuelta de tuerca positivo, es decir, hacia apretar en relación a lo que es la política criminal, ese cambio social tiene que traducirse también en un cambio de legislación para fortalecer el Ministerio Público, porque si se queda la posibilidad de que cualquier gobierno pueda incidir en mover un Ministerio Público, siempre va a haber una amenaza latente. Entonces, ese cambio social tiene que traducirse en una fortaleza institucional. Y en esa lucha que estamos en una fase de transición, en una lucha entre lo viejo que no acaba de fallecer y lo nuevo que no tiene una expresión total en la sociedad. Que no sea institucionalizado. Exacto, eso es lo que queremos. Siempre hubo la percepción de que si se tocaba el poder fáctico, y todavía existe, se podía tumbar un gobierno. La economía. Nosotros recordamos, un gobierno incluso, nosotros recordamos una frase célebre. Tú me quitas y yo te tumbo. Tú me metes preso y yo te tumbo. Y eso está en el subconsciente. No, esa gente no se puede tocar porque esa gente mueve toda la economía y esto se va a venir abajo. Van a tumbar el gobierno, las consecuencias que puede tener este gobierno. Ellos aquí son lo que son, pero en otro país son uno más. Lo más llamado ahora mismo, ellos lo que tienen que exigir solamente el debido proceso en el Estado de Derecho.
pero no pueden hacer más nada. Si lo hacen sin arbitrariedad, van a tener el apoyo de la sociedad. Lo que no puede haber es arbitrariedad. Ahora, viendo los argumentos de la defensa del ex procurador Jean Alain Rodríguez, quien desde el inicio ha dicho que esto se trata de populismo penal, que es un show mediático, que es venganza de los fiscales y de la propia Miriam Germán, Procuradora General de la República. Ahora, con estas pruebas que ha introducido el Ministerio Público, ¿hay alguna probabilidad de que Jean Alain pueda refutar lo que alega el Ministerio Público? Bueno, tendrá que hacerlo obligado los abogados. ¿De dónde se pueden agarrar? No, es que hay una realidad. Cada vez que una parte presenta una acusación, siempre la defensa tiene el derecho y la oportunidad de decir y de demostrar lo contrario. Nosotros, por ejemplo, no pudiésemos decir en este momento, mira, van a demostrar y van a lograr quizás descargarse del proceso. No creo. Pero la realidad es que tienen la oportunidad, lo pueden hacer, es una probabilidad. Y yo creo que ya llega la fase donde hay que escucharlo a ellos, porque el proceso es así, el proceso primero se le escucha. Pero están muy callados últimamente. Antes estaban hablando mucho, pero después que salió el expediente... Creo que tienen que leer 12.000 páginas. 12.000 y pico de páginas que nadie ha podido completar todavía, porque el tiempo que tomó también elaborarlas hay que tomar en cuenta. ¿Cuándo puede esperarse un juicio preliminar? Porque la gente está pensando, bueno, esto va a ser un tipo de juicio como aquel de Johnny, ¿cómo era que se llamaba? Ay Dios, en los Estados Unidos, que paralizó los Estados Unidos, el jugador americano. O.J. Simpson. Que paralizó los Estados Unidos por las cosas que van a salir ahí en ese juicio preliminar. No, ni siquiera son asimilables, porque el caso de O.J. Simpson era un único imputado. Y el caso fue porque causó mucha conmoción. Además, provocó una división racial. En Estados Unidos eso es... Sí, pero digo que no son comparables. En este caso... Somos dos países diferentes, pero aquí todo el mundo va a estar pendiente. Sí, eso es la realidad. Lo que sucede aquí se dan dos puntos. El primero es que hay demasiados imputados. Aquí estamos hablando de 41 imputados como personas físicas y 22 compañías. Estamos hablando de un total de 63 procesados. Eso en un proceso de por sí es algo que nunca había sucedido. Es lo primero. Y lo segundo es que manejar eso, jurídicamente hablando, va a ser muy complejo, muy complejo, muy complejo. Sobre todo porque tú tienes que tratar de que coincidan en un mismo proceso, en un mismo día, que converjan tanto los imputados como las defensas. ¿Está la justicia dominicana, y ahí digo yo algo por experiencia, preparada para manejar un caso como ese? Porque si faltó la citación a fulano de tal y no está, o el abogado fulano de tal, no, se cambia y se suspende y se propone para otro día. Y eso en un caso tan sencillo como el que yo viví pasó muchísimas veces. Usted me entendió perfectamente. Imagínese ese escenario, quizás con 1 o 2 imputados, que el que usted llevó, o el que usted menciona. Imagíneselo con 63 imputados, que tiene que sumarle a sus defensas, es decir, no solamente está el rejuego que tú haces con las partes, sino también con la defensa. Hoy falta el abogado, mañana falta el imputado, tiene COVID, o sea, hay demasiadas cosas al juez. Hay demasiadas cosas que convergen. ¿Cuántos años podemos estar esperando que todo esto se vaya? Yo creo que puede surgir la necesidad de que casos como estos en otros países lo hacen. En el área judicial y en el área investigativa se puede hablar de una figura que se llama gerente de caso. O sea, un caso es una empresa. Para un investigador, para un fiscal, un caso es un proyecto. Y a veces cuando los casos son tan enormes necesitan una gerencia que pueda ser eficiente en el manejo de ese proceso. Igual los jueces. O sea, no todos los jueces son buenos gerentes. ¿Dividirlos entonces? Claro, porque es que a esos proyectos hay que aplicarle método de gerencia para que pueda haber una eficiencia. Claro, en ese sentido, por ejemplo, ahora mismo la defensa tiene una desventaja procesal, que es una pena que sea así, pero la tiene. En esta cantidad enorme de prueba y de todo lo demás, tienen que contar con un plazo muy breve para poder responder esa acusación del Ministerio Público. En principio el plazo ordinario es de 5 días, pero imagínense que se le dupliquen, porque es un caso complejo. O sea, yo pienso que en un futuro inmediato
el legislador tiene que pensar en este tipo de proyecto de gerencia de caso, porque la defensa también tiene que estar en igualdad de armas. Tenemos que hacer una pausa. A mí me gustaría, cuando regresemos, más o menos vislumbrar cuáles podrían ser las penas en estos casos, cuáles son de todas las acusaciones las más graves, las que conllevan una mayor pena. Y también compartiremos sus inquietudes cuando regresemos de la pausa.